¿Por qué la mayoría de los atentados en Colombia ocurren en épocas electorales? Un atentado contra la policía en Cali ha dejado a 13 oficiales heridos. Un ataque con explosivos en Bogotá cambió el giro noticioso. Y buscan atemorizar y amedrentar a los colombianos. Pareciera que la guerrilla estuviera mangualada con el uribismo, paradójicamente, porque directa o indirectamente terminan siempre favoreciéndolos y contribuyen a subir los niveles de favorabilidad de sus discursos políticos. Una muestra de eso es el deplorable atentado del ELN en contra de funcionarios del ESMAD en Cali, justamente en época electoral. Pero a propósito de eso es obligatorio recordar algo. En el año 2006, antes y después del 7 de agosto, en plena reelección de Álvaro Uribe Vélez, en las calles de Bogotá ocurrieron una serie de atentados y se lograron desmontar otros, que habían sido adjudicados públicamente a las FARC, pero posteriormente salió la verdad a la luz. Farid Mota González, exguerrillero de las FARC, detenido en la penitenciaría de La Picota para ese entonces, confesó que estos atentados habían sido perpetrados por integrantes del Ejército de la República y que todo su montaje fue planeado dentro de la cárcel misma. Dos hombres de la inteligencia militar, Javier Hermida Benavides y Luis Gerardo Barrero Calderón, fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ocupar cargos públicos. Y en verdad es delicado porque no estamos hablando de cualquier cosita. Esto se trata de un taxibomba que logró desmontar el ejército. Un carro bomba que dejó varios heridos en la avenida Boyacá. Otros dos camiones con explosivos. Una falsa bomba también cerca de La Picota. Y el peor, otro carro bomba que explotó en el barrio Gaitán con una víctima mortal. Todos ellos fueron montajes de integrantes del Ejército de la República, en plena época de reelección de Álvaro Uribe Vélez. En el fallo emitido por la Procuraduría se afirmó que uno de sus propósitos era sembrar el pánico. Los políticos tienen que correr riesgos. El punto aquí es, ¿a quién le favorecía que en ese momento se sembrara el pánico? ¿Quién era la persona que tenía un discurso dirigido a la guerra, dirigido a lo supuestamente necesaria que era la manutención en el tiempo de la confrontación armada y al mismo tiempo a lo infructuosa que era la intención de generar espacios de conversación y concertación de paz con los grupos armados? ¿Quién era el que realmente defendía esas ideas y por lo tanto le favorecía que ese tipo de atentados ocurrieran? Tenemos que aprender como colombianos a leer los contextos y a entender que muchos de los hechos en el panorama nacional no son fortuitos o casuales, sino que son bien pensados por personas que, en este caso, por ejemplo, quieren perpetuarse en el poder y seguir manejando los hilos de la política en el país. Y esos hechos sí o sí repercuten sobre el pensamiento de las personas. Van constituyendo a mediano plazo una cultura política con grandes vacíos y o con pensamientos erráticos alrededor de la democracia, alrededor de la guerra y alrededor de la manifestación social misma. Las campañas políticas en Colombia son más sangrientas y macabras de lo que parece. Contrasten siempre la información, consulten análisis alternativos y cuestionen en primera instancia la forma en cómo se le da tratamiento a esa información. En el periodo electoral puede ocurrir lo que sea. E inicialmente hay que concientizarse para enfrentar eso con sobriedad, inteligencia e independencia en la toma de decisiones.